Buenos días, vamos a empezar. Hallo, willkommen. Bienvenidos todos al primer workshop y al lanzamiento del proyecto International Hub, parte de Youngest Next. Mi nombre es Daniela, les saludo desde Ecuador y estaré siendo la moderadora durante este workshop el día de hoy. La forma en la que se va a estructurar este encuentro será primero una breve introducción del proyecto por parte de una de nuestras directoras, Sophie. Después la intervención de nuestra invitada del día de hoy, Ana. Después vendrá la dinámica de dividir a los participantes en pequeños grupos para discutir sobre una pregunta en específico. Y por último, volveremos todos a la sala principal para un intercambio de ideas final. Espero que se diviertan en este proyecto, que podamos aprender mucho y podamos intercambiar muchas ideas y debates. Y sin nada más que decir de mi parte, te doy la palabra, Sofía. Gracias. Bueno, bienvenidos a este primer workshop de Intercultural Hub. Me gustaría comenzar presentándonos. Somos Intercultural Hub, el primer think tank estudiantil que conecta las regiones de Alemania y Latinoamérica. Nuestro objetivo es crear un espacio intelectual donde podamos intercambiar ideas, perspectivas y soluciones a retos comunes que enfrentamos en nuestras regiones. Estamos conformados por un equipo de jóvenes apasionados por temas como diplomacia, la política y el desarrollo social. Les presento a nuestro equipo, mi compañera Stephanie Beck, que es la jefa del equipo de administración y logística. Luego tenemos a Gabriela León, que es la jefa de investigación, a mi compañera Ariane Ubando, que es la jefa de redes, y yo, que soy la jefa del equipo de traducción, Sofía Godoy. Nuestra visión como Intercultural Hub es ser un puente entre Alemania y Latinoamérica. Queremos fomentar el aprendizaje mutuo y la cooperación para construir un futuro más conectado y sostenible. Nuestra misión incluye facilitar el intercambio cultural e intelectual entre ambas regiones, promover el entendimiento mutuo a través de workshops, investigaciones y actividades colaborativas, y empoderar a los jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades. Estamos convencidos de que juntos podemos hacer la diferencia. Los temas que manejamos en Intercultural Hub son migración, diplomacia ciudadana y derecho internacional. Además, queremos recalcar que estamos abiertos a propuestas. Si alguno tiene una idea de un tema que considere relevante, nos encantaría escucharlo y desarrollarlo juntos. Este espacio está diseñado para que todas las voces sean escuchadas. Hoy damos inicio a nuestro primer workshop con este workshop titulado Entre fronteras y desafíos, el caso venezolano. Este evento representa un paso muy importante para nuestro proyecto Intercultural Hub, ya que marca el comienzo de nuestro trabajo colaborativo y de análisis profundo en temas clave. Queremos que este espacio sea más que un lugar para aprender, queremos que sea un espacio donde pueden participar en análisis y creación de propuestas. Les invitamos a unirse a nuestro equipo para seguir construyendo juntos. Finalmente, si te apasionan los temas internacionales y estás buscando un equipo diverso y dinámico, Intercultural Hub es el lugar para ti. Ya sea en traducción, investigación, redes sociales o logística, lo que sea que te apasione, estamos seguros que tu talento va a marcar la diferencia en nuestro equipo. Así que si tienen interés, pueden acercarse a alguno de nosotros después del workshop y podemos platicar sobre cómo pueden ser parte del proyecto. Muchas gracias, Sofía. Segundo lugar, la intervención de nuestra invitada, Ana Vera Fernández. Ella es emprendedora social paraguaya, directora ejecutiva de Articuladas y activista con una sólida trayectoria en comunicación, género y sustentabilidad. Te doy la palabra, Ana. Muchísimas gracias a Intercultural Hub por esta invitación para poder compartir con ustedes los aprendizajes que estuve adquiriendo a lo largo de estos años trabajando con población que se encuentra en una situación de movilidad humana. Y bueno, espero que podamos dialogar en este espacio. Yo no vengo a imponer, yo no vengo a bajar teoría, sino que yo quiero también poder leerles, escucharles y saber también qué es todo lo que ustedes están percibiendo, están viviendo sobre este tema que nos trae el día de hoy, que es la migración y todas
y toda ese abanico de situaciones por los que se tiene que atravesar en este momento a nivel global. Mi consulta es, ¿hago yo la proyección de la presentación eh, o lo hacen Eh, ustedes? Porque yo tengo para presentar sin problema. pues así para que pases las diapositivas más fácilmente. O, vean un segundo. Mientras tanto, me gustaría que escriban en el chat de qué país son y si están estudiando en otro país o si están viviendo en otro país, también me gustaría saber cómo, en qué contexto están ahora, ¿verdad? Para poder saber, que me interesa muchísimo, porque yo sé que acá tenemos, tenemos mucho que contar. A ver qué cuentan. María Juliana es está de Colombia, me encanta, de Alemania y actualmente vive en Colombia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿De qué otros países son? A ver si me cuentan. Yo soy de Paraguay, vivo en Paraguay y mi experiencia laboral también la estoy haciendo aquí. No tuve todavía la oportunidad de vivir en otros países. Espero que en algún momento se dé y espero que también el contexto, ¿verdad? Sea la situación en la que me toque emigrar también sea llevadera. Bueno, a ver quién es más. Mariela está desde Bolivia, me encanta. Daniela de Venezuela. Andrea desde Alemania. Buenísimo. Bueno, yo quiero, hoy nos toca hablar de la migración y es muy importante resaltar que la migración es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a migrar y la migración es una de las actividades humanas más antiguas que existen, ¿verdad? O sea, si hoy en día existen países, diferentes colores de piel, de ojos, idiomas y demás, se dio por la migración y esto lo sabemos todas y todos, ¿verdad? No hace falta eh, justamente recordar. Pero ¿por qué se migra? Y perdón, acá el título está mal, ¿verdad? Pero las razones por las que se migra son por causas ambientales y sabemos que es una tendencia que va a ir en aumento en los últimos años debido al calentamiento global y el cambio climático. Hay países que van a quedar sin agua, hay países que se van a volver desérticos, hay otros países que están atravesando por situaciones de incendios, de inundaciones y lo vimos en las últimas semanas incluso, ¿verdad? Todo esto que estuvo sucediendo y es por causa de la actividad humana. Están las causas económicas que se están dando en muchísimos países. En Paraguay se da desde los 80, ya que Paraguay justamente tuvo una migración masiva a la Argentina en los 80, 90 y luego eh, a finales de los 90 y a inicios de los 2000 los paraguayos y paraguayas viajaron a España. ¿Verdad? Por eso en España hay una población paraguaya muy grande y fue debido a la causa económica, ni siquiera era climatológica, porque si bien acá en Paraguay la temperatura media es de 32 grados, en invierno hace calor y en verano es un infierno, ¿verdad? O sea, en verano tenemos temperaturas de 38 grados, 40, 42 grados, no es algo que nos moviliza, lo que nos moviliza es la situación económica. Luego tenemos los países que están atravesando, migra por causas políticas y las causas políticas también atraen, en consecuencia se vienen las situaciones económicas y luego la guerra, que también se da por situaciones políticas y económicas. Tenemos que saber también en un contexto de las cooperaciones internacionales, cuando se trabaja con ONGs, y se trabaja con cooperaciones internacionales, las cooperaciones internacionales un tiempo nomás destinan dinero a ciertos temas, ¿verdad?
Por ejemplo, hoy en día uno de los temas más fuertes es la migración de Venezuela a otros países, pero en Centroamérica se comenzaron a vivir situaciones muy similares donde la población de Centroamérica también está yendo a otros países, o vienen al sur o van al norte global. ¿Y qué sucede? Que cuando una situación se vuelve, o sea, una situación es más grave que la otra, la cooperación internacional lo que hace es deja de enviar la misma cantidad de dinero a otras causas y comienza a enviar a otras. Por ejemplo, estaba dando la migración de Venezuela por una situación de violación de derechos humanos, pero también surgió lo de Siria y también, y anteriormente lo de Ucrania, Ucrania y Rusia. Entonces lo que hacen las cooperaciones es recortan los presupuestos y derivan a estas otras que están en situación de guerra, ¿verdad? Pero luego también tenemos estas otras situaciones donde existen países que bloquean que llegue la ayuda humanitaria, como se está dando en el caso de Siria, ¿verdad? Así que la situación de la movilidad humana es muy, muy compleja. No solamente se trata de las personas que deciden ir de un país a otro, sino que todo lo que sucede en el aspecto político. Hay países que son mucho más flexibles y hay otros países que deciden cerrar sus fronteras, pero que de igual manera eso no impide que las personas ingresen, solamente que cuando ingresan a ese país lo hacen en un contexto de muy alta vulnerabilidad, ¿verdad? Y la vulnerabilidad es justamente personas que van a otros países y no siempre tienen derecho a trabajar, a acceder a la salud pública y gratuita, a la educación pública y gratuita, están expuestos a situaciones diversas como trata y también abuso. Entonces, eh, es importante entender por qué la gente migra y no siempre es porque se quiere. Y justamente cuando yo empecé a trabajar con la población migrante y refugiada, porque venía trabajando en tema de periodismo y emprendedurismo, pero no me había tocado trabajar con la población migrante y refugiada, y ahí me explican, ¿verdad? Que por lo general, migrante se le dice a la persona que eligió salir de su país y lo hace en otro contexto, lo hace por decisión. Y luego está la solicitud de asilo y las personas que son refugiadas que están en una situación de movilidad humana por una cuestión de violación de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no todas las personas son migrantes. Eso también es importante entender, ¿verdad? Pero sí, para referirnos en términos generales, cuando hablamos de trasladarnos de un lugar a otro, sea por la causa que sea, es una migración. Y tenemos las migraciones internas y externas, la migración del campo ciudad, ciudad campo, migraciones temporales, para que se pueden hacer por trabajo, está la migración estudiantil, está la solicitud de asilo y refugio, que en muchos países tiene sus variables, y la migración circular, ¿verdad? Que son personas que, por ejemplo, van de una ciudad a otra porque es época de recolección o de siembra o de cosecha, pero vuelven a sus ciudades en determinados momentos, ¿verdad? Y me habían solicitado hablar específicamente de la situación de Venezuela. Este es el dato, el último dato actualizado por la plataforma R4B, que es la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela, que trabaja en casi todos los países, al menos del sur. En Paraguay también se trabaja con esta plataforma y son más de 7.7 millones de personas que han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Y la mayoría, que son 6.5 millones de personas, ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe. O sea, yo no voy a hacer opiniones sobre lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, sino que lo que les voy a pedir a ustedes es que se imaginen lo siguiente. Imagínense que de un día para el otro tienen que moverse y todo lo que pueden llevar, y lo único que pueden llevar es una mochila. ¿Qué meterían en esas mochilas? Y por otro lado es, si ustedes están residiendo en un país y sucede algo en el país vecino y de repente reciben 1 millón de personas en el lapso de un mes, ¿qué va a suceder con ese espacio? ¿Verdad?
Y no lo digo, no lo digo desde un lugar de mirar a la persona que migra como algo peligroso porque no lo es, sino que es todo el contexto, lo público, lo privado, las comunidades, los barrios, los albergues. Por lo general también las personas recurren mucho solicitan ayuda a las iglesias. ¿Qué va a suceder si de un día para el otro se reciben 1 millón de personas? Y ningún país está preparado para eso. Y lo que me llama la atención es que ¿por qué todavía los países no se preparan para eso? Porque sabemos que es algo que viene sucediendo y que no se va a terminar. Y si en algún momento, y ojalá que las cosas en Venezuela se estabilicen pronto, otro país va a entrar en una situación y la gente va a tener que emigrar, sea por la causa que sea, porque como les dije hace rato, la cuestión climática es la que nos va a llevar a tomar estas decisiones en menos de 10 años probablemente. O sea, la gente va a tener que emigrar masivamente de un lugar a otro. Em, y sobre mi experiencia, que es específicamente en Paraguay, para sobre los datos que tenemos, el número ha ido en aumento casi proporcionalmente, ¿verdad? O sea, es como que la gente ve a Paraguay, no la ve como la primera opción, pero cuando llegan a Paraguay dicen que es como que la mejor opción que les tocó en Sudamérica, porque Paraguay es un país que todavía, entre comillas, tiene una moneda muy estable, o sea, la inflación es muy controlada y nuestro clima es parecido a ciertas zonas de Venezuela por el tema del calor y hay mucho sol. En otros países no es tanto así. Por ejemplo, en Uruguay el invierno es muy crudo. En Argentina también el invierno se siente bastante. En Brasil sí, en muchos sectores es como que verano casi todo el año, tiene un clima precioso, pero está el factor del idioma como una barrera muy importante. Y luego está Bolivia, que es un país precioso, ¿verdad? Pero también tiene sus desafíos con respecto al clima. Y luego está, por ejemplo, otros países que, al menos en mi experiencia trabajando con la población venezolana, dicen que se ha vivido mucha situación de racismo y xenofobia, ¿verdad? Con eso yo no quiero decir que en Paraguay no existe racismo y xenofobia, pero no ha llegado a situaciones ¿verdad? Que hayan escalado de una manera tan fuerte. Pero yo también creo que es porque no hay tanta migración venezolana por el momento. Paraguay sí es un país multicultural, tenemos 17 lenguas indígenas, se habla el castellano y se habla de la misma manera, se habla el guaraní, que es nuestra lengua oficial, que es una lengua indígena. Pero también Paraguay vivió mucha migración siempre, o sea, desde la colonia se vivió muchísima migración. Entonces, como que hay una mixtura, ¿verdad?, en cuanto a culturas, pero no digo que no vaya a cambiar la percepción sobre la migración en unos años, acorde a la cantidad de personas que vayan viniendo. Y no lo digo como algo malo, sino que lo hablo como un fenómeno cultural, ¿verdad? Que se da naturalmente en las personas, que es el miedo. El miedo es Sigmund Bauman, por ejemplo, habla mucho de eso, que es natural que las personas sientan miedo. Y no porque sienten miedo de la otra persona, sienten miedo porque va a haber más competencia, sienten miedo porque la cultura de la otra persona es distinta, sienten miedo porque quizás el idioma es distinto. Así que también son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que es todo lo social, lo humano. Em, y bueno, y en Paraguay nos tocó vivir una situación de una migración un poquito mayor, ¿verdad? Cuando en el 2017 se vivió uno de los momentos más difíciles. De igual manera, acá en Paraguay existen dos organizaciones que trabajan específicamente en estos temas, que es la OIM, que es la Organización Internacional de los Migrantes, y ACNUR, que es Naciones Unidas para los Refugiados. De igual manera, OIM y ACNUR trabajan en conjunto en la plataforma R4B y se trabaja de manera articulada con la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados y Apátridas, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y algunas organizaciones de la población venezolana, y se lograron
muchas flexibilidades en cuanto a la situación de la solicitud de refugio, ¿verdad? Porque están las personas que vienen y deciden establecerse como migrantes en Paraguay y eso tiene un costo para solicitar la cédula como migración, el documento de identidad como migrante. Y luego está la solicitud de refugio que puede ser temporal, puede ser permanente, pero como a Paraguay se le ve como a un país de tránsito, ¿verdad? Alguien dice, me voy un tiempo a Paraguay y después voy a juntar dinero y me voy a ir a Brasil, o me voy a ir a Chile, o me voy a ir a Argentina, o me voy a Uruguay, o voy a Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya flexibilizando el tema de la obtención de los documentos. Pero hay personas que vienen, primero ven a Paraguay como un país de tránsito y luego dicen, ay no, me gusta mucho el país y prefiero quedarme acá porque es todo mucho más fácil. Y la solicitud de refugio no tiene costo, te dan un documento que te dura 3 a 6 meses. En esos 3 a 6 meses, una persona puede trabajar en la formalidad porque le permiten acceder a un documento que se llama el registro único contribuyente, que es como una factura que te permite, por ejemplo, alguien te contrata y vos le das ese documento donde dice cuánto vos estás cobrando por tus servicios, lo cual eso te permite también abrir una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento. También las personas pueden acceder sin problema a la salud pública y gratuita y los niños y niñas pueden ir a la escuela pública aunque no tengan documentos, porque se da también esta situación que cuando están en una situación de movilidad humana, o sea, están yendo de un país a otro, no todos lo hacen en avión, algunos lo hacen en colectivo, otros a pie, otros a dedo. Y no sé si en sus países se dice a dedo, ¿verdad? Porque acá en Paraguay se dice carona o en Brasil se dice carona y también se dice a dedo, ¿verdad? Que es cuando estás esperando que una camioneta, un auto te suba y te lleve hasta el siguiente destino, ¿verdad? En esos contextos se da mucho todo lo que es secuestro, robo, abusos, tráfico. Entonces las personas pierden su dinero y pierden sus documentos. Y cuando llegan a Paraguay, por lo general llegan sin documento y sin dinero. Entonces, se les otorga esta solicitud de refugio y las personas pueden trabajar, pueden estudiar, pueden ir a un hospital público a recibir atención. También pueden acceder a un registro de conducir y pueden, como les dije anteriormente, acceder a una cuenta bancaria. ¿Verdad? Y en Paraguay no existe la figura de ser ilegal, como existe por ejemplo, en el norte que sabemos, ¿verdad? Que una persona, si no tiene documentos, puede ser detenida. O sea, acá en Paraguay, si no tenés tus documentos contigo, sí te pueden llevar a la comisaría a preguntarte sobre tu identidad, pero no te pueden detener, no te pueden llevar preso, no sos ilegal, sino que es nomás una exigencia del país tener tu documento de identidad contigo y se puede tener también en la aplicación del teléfono, pero si una persona es refugiada, tiene el papel de la solicitud de refugio, no es ningún problema, o sea, no existe esa figura de ser ilegal y las personas llegan con ese miedo y justamente también pasa mucho que comienzan a tener problemas de salud o tienen alguna otra situación y tienen miedo de ir a un hospital o tienen miedo de hacer algún tipo de consulta porque dicen yo estoy ilegal, ¿verdad? Y esa es una desinformación muy grande que existe, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, Paraguay es muy flexible y también para emprender. Cuando una persona quiere emprender, no se le solicita tantos documentos para que lo haga. Sí se le exige a medida que el emprendimiento va creciendo, eso se va volviendo más exigente porque obviamente las personas quieren acceder a más beneficios, quieren acceder a un préstamo y demás. Pero en Paraguay se está trabajando con organizaciones y también con el sector privado para no solamente ofrecer oportunidades laborales a la población migrante y refugiada, sino que también se les otorga capital semilla a las personas que desean emprender. Así que es una experiencia muy interesante la que se está dando, pero también no es desde decirles vamos a romantizar esto, porque la situación por la que están atravesando las personas refugiadas, eh, la verdad que es una situación de vulnerabilidad extrema. También es muy importante hablar de lo que es la ruta de la violencia. En la ruta de la violencia se viven muchas situaciones, que es lo que les venía comentando, ¿verdad? La ruta de la violencia es
por todas las situaciones que les toca vivir y por lo general las personas más expuestas a esto son las mujeres, ¿verdad? Con esto no digo que los hombres no estén expuestos, claro que sí, y están expuestos a asaltos, a situaciones violentas, como también personas que les esperan para sacarles absolutamente todo y también para hacer trata, ¿verdad? Porque la trata no es solamente una cuestión que afecta a la mujer que se le lleva para hacer trabajo sexual, sino que también a los hombres también son víctimas de trata donde se les lleva a ser esclavos de fábricas, ¿verdad? Y en Paraguay también se da este fenómeno que cada vez hay más hombres que están siendo víctimas de trata. Em, y sí hay muchos casos de mujeres que fueron víctimas de explotación sexual y realmente es devastador, ¿verdad? Saber por eso. También se está dando otro fenómeno que son las mujeres las que salen a buscar otras oportunidades, salen de sus países a buscar otras oportunidades y una vez que se establecen y se estabilizan es cuando envían dinero para traer a sus hijos y demás, ¿verdad? Y me tocó presenciar charlas donde muchas mujeres estaban como que reclamando a otras de cómo vas a dejar a tus hijos en otro país, ¿verdad? Y otras le explicaban, pero vos no conocés mi situación, ¿verdad? Entonces se da también eso de tener muchas opiniones dispares, porque obviamente hay personas que pueden migrar con mayor facilidad y otras personas no, apenas le alcanza el dinero para una persona y va probando suerte en diferentes países y luego envían dinero para que sus hijos puedan venir, ¿verdad? Eh, no podemos dejar de hablar de lo que es la situación que está tomando muchísima fuerza en Latinoamérica y en otros países de Europa, como la desinformación y el discurso de odio. O sea, en los últimos años, la palabra migrante se volvió como algo negativo, ¿verdad? Y esto viene de ciertos sectores políticos, ¿verdad? Que quieren como que trabajar mucho lo que es el discurso nacionalista, de tipo, este es nuestro país y esta es nuestra cultura y estos son nuestros valores y vienen otras personas de afuera y quieren destruir la familia y quieren destruir nuestra cultura y violan nuestras mujeres y quieren imponernos su religión y demás y demás y demás. Y estos discursos se repiten con una rigurosidad impresionante, ¿verdad? Es el mismo libreto que se traslada de un país a otro y cada vez más los políticos, los candidatos a primer ministro o a presidente están tomando estos discursos justamente para lograr adeptos, ¿verdad? Y esa desinformación también es muy, muy peligrosa porque crea prejuicios negativos sobre las poblaciones migrantes y también se da, por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Hay un discurso de que en Argentina nunca hubo indígenas y que todos siempre fueron blancos de ojos claros, ¿verdad? Y sabemos que no es así, o sea, Latinoamérica es indígena eh, desde la punta del norte hasta la punta del sur y luego fuimos colonizados por otros países y se dio esto de las migraciones justamente europeas o del norte y del norte, o sea, como Estados Unidos y demás, que fueron introduciendo cambios a nuestras culturas, pero no por eso significa que en ciertos países no hubo o no hay todavía población indígena. Sí tenemos el caso de Uruguay, que casi todos fueron exterminados, ¿verdad? Casi todos los indígenas, pero por ejemplo, en países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, sí existen, pero ese discurso xenófobo, racista, está tomando muchísima más fuerza y es demasiado preocupante, ¿verdad? Y la desinformación, ¿verdad? Esta desinformación que, por ejemplo, dicen, aumentaron los casos de abuso sexual en tal país y los abusadores son migrantes, ¿verdad? Y luego, y eso lo dice un político, ¿verdad? Lo dice un senador, un diputado, un congresista, y luego se comparan los datos y no fue así, ¿verdad? Entonces la gente le cree a esa persona porque esa persona piensa igual que ella y tampoco tiene el hábito o la costumbre de googlear,
de buscar la información, de contrastar la información. Y ahora otra vez, justamente esta semana se dio el caso de que Meta, Mark Zuckerberg, dijo, nosotros ya no vamos a chequear información, ya no vamos a sancionar perfiles que promuevan la desinformación y el discurso de odio, ¿verdad? Lo cual a mí me parece realmente muy grave porque esto va a implicar un retroceso en cuanto a derechos humanos, y no sé lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, yo creo que o tenemos que migrar a nuevas redes sociales, ¿verdad? Buscar nuevos espacios, o no sé, ¿verdad? O ejercer presión, pero sabemos que en este tipo de plataformas justamente lo que prima es el poder económico, ¿verdad? El poder económico y alinearse al poder político del momento, que sabemos que en este momento es eh, es un partido político que tiene un discurso justamente que está muy en contra de la migración, ¿verdad? Y justamente es un país que está lleno de migrantes desde hace miles de años, o sea, no es solamente ahora, ¿verdad? Entonces, esa desinformación también tenemos que saber tamizarla, ¿verdad? Tenemos que saber procesar eso para poder identificar, y no solamente desde el punto de vista académico, sino que desde la sociedad, desde lo civil, ¿verdad? Y cómo hacemos que esa capacidad y esa facilidad para poder contrastar la información sea un hábito de cualquier persona y no solamente desde la academia, ¿verdad? Porque sabemos que la academia es un porcentaje ínfimo de la población global, ¿verdad? Y aparte de eso, eh, el lenguaje académico suele ser muy técnico. Entonces, ¿cómo bajamos ese discurso? ¿Cómo bajamos esas prácticas a la sociedad civil? ¿Verdad? Eso es un desafío súper grande. Como les estaba diciendo, la situación de las mujeres, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta, que las mujeres en situación de movilidad suelen sufrir condiciones indignas en su trabajo, explotación, abuso, discriminación, pero dada la situación de violencia estructural en la que viven, y tenemos que siempre ubicarnos en el contexto de Latinoamérica, ¿verdad? Que es una sociedad muy patriarcal, muy machista, muchas veces terminan aceptando ese tipo de trabajo porque no queda otra, te estás muriendo de hambre. Entre las situaciones y vivencias, algunas empresas evitan hacer un contrato pagando menos salario, ¿verdad? Trabajando más horas y sin acceso a la seguridad social. Y en el caso de las trabajadoras del hogar se producen más abusos debido al desconocimiento que tienen las trabajadoras sobre sus derechos. Entonces, otro desafío es cómo hacemos que las personas puedan conocer más sus derechos, ¿verdad? O los lugares para poder denunciar o que pierdan el miedo, ¿verdad? Que también se dio acá en Paraguay esta situación de mujeres que se encontraron en una situación de movilidad humana, fueron pasando de un país a otro. En cada país vivieron situaciones de violencia, entonces las veces que iban a denunciar a la policía eran recibidas de una muy mala manera, no encontraban respuesta, y cuando llegan a Paraguay, que tampoco tiene un sistema de seguridad bueno, la verdad que es bastante precario acá, las mujeres ya no quieren denunciar porque ya no confían en la policía, ¿verdad? Y tampoco conocen la ruta de las denuncias para poder hacer justicia, ¿verdad? Y acá en Paraguay sí tenemos algunos mecanismos, pero no se sabe. Entonces, ¿cómo hacemos que todas las personas, hombres y mujeres, conozcan sus derechos en cada país y aparte de eso, se animen a denunciar o a exigir mejores condiciones laborales? Acá en Paraguay, como les dije hace rato, las personas tienen derecho a trabajar aunque no tengan documentos, ¿verdad? Con la solicitud de refugio se puede trabajar, pero las empresas desconocen eso. Entonces, cada vez que nos toca reunirnos con las empresas te dicen, yo no sabía. Entonces, también ahí hablamos de una deficiencia del Estado para comunicar estos derechos, ¿verdad? Porque imagínense, son casi 10.000 venezolanos en Paraguay, ¿verdad? Que tienen una cultura maravillosa, una cultura súper rica, unos conocimientos que a nuestro país suman muchísimo, pero muchísimo. Y siempre yo le digo a la gente, ustedes están perdiendo la oportunidad de nutrirse y de evolucionar con las personas venezolanas, porque es como que vienen nuestro país es un país muy cerrado, entonces es como que vienen y te abren la mente y lo hacen de una manera súper cálida, ¿verdad? Y con muchísimo respeto. Entonces yo digo, ¿verdad? O sea, ese desconocimiento
a Paraguay le está costando caro porque no está dando oportunidad laboral a personas que van a contribuir muchísimo al desarrollo de nuestro país. Cuando hablamos de justamente lo que le dije hace rato también, tema de movilidad y migración, ACNUR tiene una postura al respecto que dice referirse a los refugiados como migrantes forzados resta atención a las necesidades específicas de los refugiados y las obligaciones legales que la comunidad internacional ha convenido para hacerles frente. Por eso es importante decir migrante o refugiado. Para no caer en confusiones, ACNUR evita utilizar el término migración forzada para referirse a los movimientos de refugiados y otras formas de desplazamiento. Entonces, esta observación también es muy interesante que les invito luego a profundizar más, ¿verdad? A tenerlo en cuenta, para que no necesariamente les digo, ay, tenemos que cambiar ya nomás nuestro lenguaje, sino que es nomás poder invitarles a profundizar sobre estos temas, ¿verdad? De por qué refugiado no es lo mismo que migrante forzado. Eh, y por qué ACNUR hace levanta el punto sobre este tema, ¿verdad? De igual manera, todas las personas la mayoría de las personas que estén acá en Paraguay no te dicen soy refugiado, te dicen soy migrante. Entonces eso también hay que respetar. Algo que es importante destacar y que me gustaría que podamos trabajarlo, no solamente hoy, sino que tenerlo ya como presente siempre, es el trabajo en red. Algo que nos va a permitir sobrellevar cualquier tipo de situación, una catástrofe, una situación donde las personas se vean forzadas a migrar, a dejar sus lugares de origen, lo que sea, ¿verdad? El trabajo en red es fundamental y no solamente desde el Estado, sino que desde toda la sociedad, ¿verdad? Porque permite acceder a información y a conocimientos, una visión compartida sobre causas, consecuencias y abordajes del problema nos va a permitir una mejor comprensión de los roles y las necesidades de cada sector, mayor impacto de las acciones, al unificarse los esfuerzos en cada institución u organización, lograr un mayor alcance de las acciones, ya que a través del trabajo en red se puede llegar a todos los rincones, desarrollar sinergias y alianzas y liderazgos, posibilidad de innovar, fortalecer las instituciones a partir de la autoevaluación de organizaciones e instituciones desde la comparación e intercambio de sus pares, el aumento de las redes personales de apoyo de las víctimas y de las personas integrantes del sistema de protección frente a la violencia y el fortalecimiento de la democracia y la participación. Y acá quiero compartir una experiencia muy interesante, que es la siguiente. En Uruguay se están dando casos muy lindos. Existen iniciativas como Manos Beneguayas, que es de venezolanos y uruguayos que están trabajando todo el tema del emprendedurismo y formaron su propia asociación. Acá tenemos varias asociaciones de venezolanos y también de otros países. Pero algunas personas dicen, no, esto se está volviendo muy politizado, están aprovechando para hacer campaña política o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, con la experiencia de la escuela de emprendedoras, que justamente acá les muestro todo lo que es emprendedurismo y supervivencia, yo estoy trabajando hace 2 años en un proyecto que se llama Escuela de Formación para Mujeres Emprendedoras, Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo. Por nuestra escuela ya pasaron 200 mujeres emprendedoras venezolanas y cubanas donde ellas aprenden en un proceso de 2 años a emprender, pero también aprenden sus derechos, a trabajar en red y aprenden también el guaraní, porque es un idioma que acá se habla muchísimo. Y si no es el guaraní, es el yopara, que el yopara es una mezcla del castellano y el guaraní. Entonces, y como casi todas las personas utilizamos términos en guaraní para referirnos a una cosa en particular, entonces no queremos que la población venezolana justamente pierda oportunidades de venta por no manejar el guaraní, ¿verdad? Y fueron una de las clases en las que más participaron todas porque les gustó muchísimo y sobre todo porque en los colegios se enseña de manera obligatoria el guaraní, en todos los colegios nacionales y privados. Entonces sus hijos e hijas que están yendo a la escuela o al colegio en Paraguay también terminan aprendiendo guaraní, ¿verdad? Em,
Entonces, aparte de introducirles con el tema del idioma, derechos de las mujeres, derechos laborales y emprender, ellas en estos 2 años fueron fortaleciendo sus emprendimientos y a partir de ahora estamos trabajando en otro proyecto con otra cooperación, ¿verdad? Que también viene del gobierno de los Estados Unidos, donde ellas están fortaleciéndose, pero como feriantes. Porque acá en Paraguay, si no tenés local, no podés, o sea, es muy difícil que puedas tener tu local en tu casa porque muchas viven en una situación de alquiler y son elevados los costos. Entonces ferian todos los fines de semana. Y ahí es cuando nace esta feria que se llama Qué Chévere, para que justamente es un término venezolano, donde todas las personas que ferian los fines de semana son venezolanos y venezolanas y ferian todo lo que tiene que ver con gastronomía, artesanía e incluso tienen grupos de música, tienen clases de historia para que justamente los niños, niñas y adolescentes que ya se están formando en otros países no pierdan su cultura, ¿verdad? Que es una experiencia súper linda. Otra cuestión es el arepaso, que es el Día Mundial de la Arepa, que se celebra en casi todos los países donde hay población migrante venezolana, pero en Paraguay incluso las organizaciones contribuyen económicamente para que las personas puedan feriar sin costo. Y como les dije, la escuela de formación de emprendedoras, que es un proceso que no es solamente que te enseñan cómo abrir tu emprendimiento, sino que es acompañar durante 2 años para asegurarse que el emprendimiento sea un éxito. Y se trabaja de vuelta con el Estado, se trabaja con el sector privado. Yo tengo una empresa que se llama Articuladas y justamente nosotras nos encargamos de prestar estos servicios de capacitación y nos especializamos en emprendedurismo de supervivencia. O sea, con ese tipo de emprendimientos es lo que queremos trabajar y lo venimos haciendo. Y también hace 3 meses abrí una tienda física y en esa tienda las alumnas pueden vender todo lo que tiene que ver con artesanía para que ellas tengan un espacio donde hacerlo. En Uruguay también hay una experiencia súper linda que se llama Nido. En Nido, las venezolanas pueden también vender sus artesanías en los shoppings. Así que hay un trabajo muy interesante que se está haciendo, pero se puede hacer mucho más. Y se puede hacer muchísimo más desde la sociedad civil y desde el sector privado. Solamente es una cuestión de tener conocimiento y voluntad. Porque de repente habilitar un espacio en un shopping, habilitar un espacio en una tienda, habilitar eh, 2 puestos de trabajo acá, 2 puestos de trabajo allá, o que los municipios liberen un fin de semana para que la población migrante pueda hacer sus ferias sin costo y demás, para que puedan insertarse socioeconómicamente al lugar donde viven. Es una cuestión de voluntad, no implica un presupuesto multimillonario para hacerlo, ¿verdad? Estas son partes de las experiencias que estuvimos trabajando con mujeres venezolanas y cubanas. Y otra experiencia también es que ellas en algún momento dejen de depender de los fondos internacionales de cooperación y que ellas puedan tener su propia representación. O sea, ahora mismo nos encontramos fortaleciendo las ferias, pero también los liderazgos. Identificamos quiénes son las mujeres que más tienen este perfil de liderazgo y les decimos tiene que haber un momento en que las organizaciones dejen de hablar en nombre de ustedes o que otras personas dejen de hablar en nombre de ustedes. Son ustedes quienes tienen que hablar por sí mismas, son ustedes las que tienen que representarse y son ustedes las que tienen que tener autonomía sobre su realidad, ¿verdad? Y es por eso que nos encontramos fortaleciendo los liderazgos de las mujeres refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, porque son las únicas que pueden hablar en su nombre, ¿verdad? Y esto es demasiado importante porque no tenemos que ser paternalistas o maternalistas con estos procesos de refugio. Son personas dignas y son personas que tienen conocimiento y son personas que tienen todos los derechos como cualquier otra, ¿verdad? Así que es súper importante darles una asistencia humanitaria, permitirles, facilitarles la posibilidad de que se puedan insertar socioeconómicamente en el lugar en el que están y que a partir de ahí se puedan representar a sí mismas, ¿verdad? O sea, como se dice, no hay que niñerear, ¿verdad? Y también hay que permitirles, ¿verdad? Que se puedan desarrollar de una manera libre y autónoma una vez que se acabe el capital semilla, porque como les dije al principio de esta charla, los fondos de cooperación en algún momento se van a ir. ¿Y qué va a pasar de ellas
sino fueron fortalecidas en el momento en el que se pudo y en el que hubo recursos. O sea, esos fondos ya no van a haber y si no se hizo ese trabajo de fortalecimiento y si ellas no se empoderan, eh, va a ser como una rueda que no va a acabar nunca, ¿verdad? Entonces lo que también tratamos de hacer es que ellas mismas luego vayan formando a otras mujeres que ya van llegando. Ellas conocen las rutas de denuncia, ellas conocen todos los procedimientos por los que tienen que hacer sus papeleos, ellas saben cómo emprender, saben hacer un plan de negocio, saben abrir una cuenta en el banco, saben absolutamente todo. Entonces le comenzamos a dejar que ellas hagan ese trabajo en red, ¿verdad? Porque es súper importante y como les dije, el contexto global siempre está cambiando y en algún momento probablemente Paraguay va a ser el que va a tener que emigrar o otro país o capaz alguno de estos países va a entrar en guerra. Ojalá no suceda, ¿verdad? Pero cuando eso suceda, deberíamos tener también ya otros mecanismos de supervivencia. O sea, justamente tomando toda la experiencia de Venezuela y de Paraguay, ¿verdad? Porque Paraguay sigue siendo un país migrante. En la época de la dictadura justamente lo hizo por una cuestión de política y después de los 80 lo hizo por una cuestión económica porque somos un país en desarrollo, hay mucha pobreza en nuestro país, entonces viajar todavía sigue siendo una opción, pero las personas que siguen viajando no todas están informadas en cuanto a sus derechos y terminan cayendo en estas redes de trata. Bueno, no sé si hay alguna duda o si alguien quiere aportar algo, voy a leer los comentarios. Luz Mari, por ejemplo, dice, vivo y trabajo en Venezuela, soy asistente virtual y quiero aprovechar alguna de las visas para vivir y trabajar en Alemania. Vos sabés que la otra vez estaba en el shopping y un señor comenzó a hablarme, comenzó a hacerme preguntas y le digo, ¿tu acento es de Venezuela, Leo? Y me dice, sí, soy de tal ciudad. Y le digo, ¿y usted está viviendo acá? Y me dice, no, solamente vinimos acá a tramitar la visa. Y yo así, wow, buenísimo, un buen proceso. Entonces yo también creo que Paraguay suele ser un destino para tramitar visas, pero justamente esta semana se cerraron, o sea, se cerró la embajada, pero no sabemos lo que va a pasar en cualquier momento, así que me parece bien eso. Bueno, yo les voy a dejar unos videos acá en el chat para que lo puedan ver después, que son unos videos de casos muy interesantes de soluciones que se crearon en otros países para trabajar estos casos de refugio y de migración, como por ejemplo, les digo uno brevemente, en Argentina se hizo un programa que se llamaba Senegol, que era para los senegaleses, porque hubo una migración de Senegal muy fuerte en Argentina en los últimos años, pero hablan en otro idioma. Entonces lo que hacían los argentinos eran crear partidos de fútbol en canchitas, en canchas barriales, e invitaban a la población senegalés para intercambiar el espacio de fútbol y en esos espacios de fútbol les enseñaban español. Eso, por ejemplo, es un pequeño caso de inserción social con otras poblaciones en cuanto al idioma, ¿verdad? Y luego está también Pizza Mezza, que es una pizzería mexicana que trabaja, es la única que trabaja con un maíz exclusivamente mexicano, ¿verdad? Y las personas que trabajan en esa pizzería son personas que están en una situación de vulnerabilidad. Dan como una primera experiencia laboral. Y como esos casos hay muchísimos que les voy a ir pasando en este grupo, pero me gustaría que hagamos la dinámica si es que hay tiempo, en donde me gustaría que puedan trabajar ustedes en grupo unos minutitos y puedan pensar en una idea, una estrategia para dar una respuesta, no una solución, porque es también como ponernos una mochila demasiado grande de responsabilidad, pero una respuesta a qué sucedería o qué harían si en su comunidad se da este contexto de migración por una situación de violación de derechos humanos y demás. ¿Qué harías vos en tu comunidad? Bueno, entonces, si quieren pensar en eso, unos minutitos, si nos dividimos en grupo, entonces, y después se comparten esas ideas para poder dar cierre a este espacio. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Realmente muy interesante ver las diferentes iniciativas que se están realizando en Paraguay. Y sí, ahora vamos a continuar con los grupos más pequeños.
por lo que tengo entendido, se van a armar tres grupos. Uno con Ana y otros y dos más con los chicos que nos acompañaron del equipo de investigación. Bueno, ahora ya para finalizar, simplemente es un intercambio de ideas general de todo lo que se discutió, de todo lo que se habló durante los grupos más pequeños. Bueno, si algo podría comenzar. En nuestro grupo hablamos del BRICS y las relaciones que tiene Venezuela con los países miembros. Y estábamos discutiendo si dentro de un plazo mediano, como de 10 años, el BRICS como grupo económico, también estamos pensando en otros aspectos, podría ser como una buena competencia para Estados Unidos y la Unión Europea. Y pues en resumen, al final dijimos que probablemente no tanto porque tendría como muchas diferencias a nivel religioso, cultural, lo que también influye mucho en las leyes que en la Unión Europea son una cosa pues muy importante. Y también por la moneda, que dijo mi compañero, que se tendría que encontrar como una moneda para cambiar también el dinero dentro de ese grupo y luego existiría el problema de si uno quiere comerciar con otros países fuera de esta unión, otra vez se tendría que convertir al dólar y demás. Entonces esa problemática sí seguiría consistiendo. Em, sí, y que las relaciones de Venezuela son bastante buenas con los países miembros, solo que con Brasil había una dificultad últimamente, pero en general que sí da bueno. Daniela o Mariela, tal vez nos quieren compartir un poco lo que discutieron o hablaron en sus grupos. Ah, ya, bueno, en mi caso igual estaba formando parte del grupo de Ana, en realidad eso estábamos igual discutiendo con respecto al BRICS y bueno, sí estoy de acuerdo con lo que ya comentó Ana, con respecto de que en realidad el BRICS eh, es muy difícil, en realidad, de que sí les lo logre posicionar como una opción alterna, tanto que pueda, para que pueda competir, ya sea como ya comentaba, a nivel comercial, económico, a otros niveles, ¿no? Con la Unión Europea, con Estados Unidos, que más o menos esa es la iniciativa inicial del BRICS, ¿no? Que se formó como esa especie de grupo multipolar para plantearse como una opción para competir con esas otras opciones más tradicionales. Y que, bueno, como igual ella ya mencionó, ¿no? Que generalmente ya Venezuela y con el resto de los países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sí lleva muy buenas relaciones, solo que más que todo por las últimas tensiones políticas que hubo, ¿no? Con la última elección y que por el veto también que le dio Brasil a Venezuela, en realidad se ha vuelto la relación entre ambos países se ha vuelto muy tensa y se ha planteado en un momento romperla, pero bueno, no terminó rompiéndose, pero sí resulta ser ahora tensa, ¿no? Al menos. Y bueno, eso más o menos. Muchas gracias, Mariela.
el grupo de Rolando, tal vez. Bueno, hola, soy Daniela. Voy a poner la cámara. Todo este rato estoy hablando sin la cámara. Em, bueno, en nuestro grupo estuvimos hablando sobre las acciones que podría tomar Europa para ayudar a los migrantes y en cierta forma como ayudar a el retorno a la democracia en Venezuela, acciones legales, como por ejemplo legislaciones que permitan castigar a aquellas personas que son familiares de las personas que gobiernan en Venezuela y que lavan el dinero allá, para reconsiderar las deportaciones que se hacen en algunos países a las personas a las que se les revoca el estatus de refugiado, que los dejan en una condición muy precaria y que hasta cierto punto se puede cuestionar qué tan humanista es eso. Asimismo, el estatus legal de los niños que nacen en países que no garantizan la nacionalidad con tan solo nacer allí. Em, y por último, sí, sobre la preparación de los países, como comentaba la ponente, que muchos no están preparados para recibir, pero muchos al mismo tiempo siguen apoyando a esta dictadura, además siendo estados fronterizos, ¿no? Que es algo mucho más crítico. Y bueno, eh, en resumen sobre eso. Gracias, Daniela. Antes de terminar, ¿alguien más, alguno de los participantes, o tal vez Ana, Sophie, Stephanie, alguien quisiera decir algo más? Yo les quiero agradecer por el espacio. Espero que puedan ver los enlaces que les compartí y que eso también les pueda ayudar con ideas, con iniciativas que puedan justamente seguir fortaleciendo este proceso que ustedes están haciendo de formarse y especializarse en migración, en política, en diplomacia y realmente que siempre cuando, a medida que ustedes vayan creciendo en su carrera profesional, tengan en cuenta esta mirada, ¿verdad? De los derechos humanos para todas las personas y bueno, y que se acuerden de estos espacios, ¿verdad? De poder seguir construyendo en comunidad y a favor de todas las personas. HW, lo siento, no veo tu nombre. ¿Quieres decir Perdón, algo? Hannah. Sí, Hannah. primero muchas gracias a todas las ponentes porque realmente aprendí muchas cosas que antes no sabía. Y de hecho también tenía una pregunta acerca de lo que Ana dijo sobre esa posibilidad de poder trabajar sin documentos o no ser considerado ilegal y demás. Entonces me interesaría em, que si hay alguna forma de control igual, porque yo sé, o sea, en Alemania igual hubo como un problema porque muchos migrantes justamente por eso no pudieran trabajar. Em, pero igual habían muchas voces que decían no, porque es como muy inseguro dejar a personas que no tienen documentos hacer así labores dentro del país. Entonces yo quisiera saber qué forma de control quizás o de seguridad, no sé, también hay en Paraguay o cómo se podría transformar ese modelo o como que usarlo en otro país que también tiene muchos migrantes de muy distintas partes. En realidad acá lo que tienen es un tipo de papeleo que se llama solicitud de refugio, que se puede solicitar sin tener documentos. O sea, puedes tener documentos o no para tus documentos de origen. Y si no tenés, igual los puedes solicitar porque acá en Paraguay hay una oficina de la Interpol. Entonces, vos haces tu solicitud de refugio, te hacen una entrevista presencial absolutamente, y eso también acá en Paraguay se trabaja mucho, que las entrevistas son gratuitas
y se hacen en persona, o sea, de manera presencial, porque hay personas que cayeron en estafas o hay personas que justamente por esta cuestión de la discriminación entre paisanos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un grupo de venezolanos dice, esos venezolanos no nos representan, esos venezolanos tienen cara de delincuentes, entonces no vamos a ayudarles a obtener sus documentos. O sea, eso pasa también. Y les dicen, yo te voy a gestionar tus documentos, y en realidad no les gestiona. Eso también sucede. Entonces, lo que hace la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados y Apátridas en Paraguay, que depende, es una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos exigen que las entrevistas sean presenciales y que la gestión lo haga cada persona. Entonces, se les envía una cita al WhatsApp, esa persona se tiene que presentar, y cuando se presenta en la entrevista, tiene que tener su documento de la Interpol, ¿verdad? Entonces, hay una institución internacional, ¿verdad? Que es la Interpol, que hace esa investigación sobre los antecedentes de las personas. Y también están justamente los solicitantes de asilo, ¿verdad? Son las personas que tienen una cuestión política, o sea, que son perseguidos políticos. Y los refugiados, ¿verdad? Que no tienen una cuestión de solicitar asilo porque no hay una persecución política, ¿verdad? O sea, no es que su vida está en peligro porque tiene una militancia política partidaria, ¿verdad? Entonces ellos pueden trabajar con ese documento de la solicitud de refugio hasta que les sale el refugio, ¿verdad? Y ahí otra vez empieza otro procedimiento. Es mucha burocracia, pero pueden trabajar, pero el control se hace a través de la Interpol. Listo, muchas gracias. Listo, si nadie más tiene nada más que decir, entonces esto sería todo por el primer